está Eugenio? Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos en el primer debate de Solo Basket, en este Hangout. Buenas noches a todos los que estáis aquí acompañándonos. Un debate que, lógicamente, vamos a dedicar al Eurobásquet. Al Eurobásquet, fundamentalmente a la participación de España. Analizaremos también pues las sorpresas, las decepciones, la sorpresa de Ucrania, el oro de Francia, la actuación de Tony Parker y ese tercer puesto de España. ¿Qué opináis? ¿Qué opinan los colaboradores de Solo Basket que nos acompañan hoy? Y a ver si podemos sacar alguna conclusión esta noche. Para ello nos acompañan Carlos Gómez. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya que estamos. Buenas noches ya. Carlos es creador y fundador de Former Basket y actualmente colaborador de Solo Basket. Y bueno, va a acompañarnos esta noche y hablaremos de todo un poco. También está con nosotros Sergio Vega. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos. Buenas noches. Sergio, bueno, todos le conocéis y si no le conocéis, pues yo os lo presento. Es periodista y autor del libro que recomiendo a todos, Memoria Vasconistas, no solo a los aficionados de Baskonia. Es blogger de marca, de Extrapass y también colaborador de Solo Basket. Y como encima le sobra tiempo al tío, porque encima le sobra tiempo, pues es entrenador ayudante del UPV Álava. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, ya ves que hay que sacar un poquito de tiempo, pero para ver el Eurobasket nos las hemos tenido que ingeniar, Eugenio. Muchos compromisos y mucho partido en diferido, pero la verdad que muy bien, muy contento. Bueno, eso nos ha pasado a todos. Y bueno, voy a presentar a nuestro último acompañante, es Santi Rodríguez. Todos los que sois amantes de Solo Basket y seguidores de Solo Basket le conocéis, fundador de Solo Basket y bueno, una de las piezas claves de que todo esto funcione. Santi, sobre todo, va a estar apoyando las redes sociales y recibiendo vuestras preguntas a través de Twitter, pero bueno, os lo explica él después de saludar. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Hola a todos, buenas Carlos, buenas Sergio, Eugenio. Bien, bien, por aquí, a ver, probando este nuevo inventillo, ¿no? Que ha sacado Google, a ver qué tal nos sale, ¿no? Siempre con la intención de sacar algo nuevo y de entretener a la gente, así que estaremos en Twitter con el hashtag Debate Solo Basket y ahí atenderemos las preguntas de la gente que nos esté viendo y aguantando y vosotros tendréis que responderlas. Pues muy bien, pues nada, animaros, hay el hashtag Debate Solo Basket, mandar todo lo que queráis, preguntas, vuestras reflexiones, todo lo que queráis. Me podéis comentar nuestro atuendo, el fondo de Carlos, el fondo de Sergio, las casas, todo lo que queráis. Pero fundamentalmente nos gustaría que comentarais cosas sobre el debate y sobre la selección española en el Eurobásquet y el Eurobásquet en general. Pues nada, vamos a entrar al lío. La primera pregunta pues es bastante obvia. Empezamos por ti, Carlos, ¿qué te ha tocado? ¿Qué valoración harías de la participación de España en este Eurobásquet? En este Eurobásquet, perdón. Bueno, en principio yo creo que ha sido un resultado muy positivo, ¿no? España ha conseguido una medalla de bronce, una más en su historial y sobre todo yo creo que independientemente de que a lo mejor mucha gente quizás pues se ha quejado mucho con respecto al tema de las bajas, de que a lo mejor el equipo pues no jugaba a un nivel quizás a lo esperado como pensaba todo el mundo. Sí que es verdad que yo creo que ha sido un gran resultado, que se ha conseguido llegar a un nivel bastante alto y independientemente de que a lo mejor pues el juego ha sido un poco constante o hemos tenido momentos un poco irregulares, España ha conseguido pues vencer bueno, ha conseguido lo que es la medalla de bronce y ha tenido pues un resultado muy positivo, ¿verdad? Sergio. Yo diría, en primer lugar, que la vida sin Pau no es tan maravillosa y creo que nos tendremos que ir acostumbrando, desgraciadamente. En el próximo Mundial, si todo va bien, estará, pero a partir de ahí hay que acostumbrarnos a una España más terrenal, una España más habituada a tener que luchar por entrar en una final, a no tener que luchar siempre como de manera obligatoria a ganar, que es lo que todo el mundo esperaba. El equipo ha tenido luces y sombras, yo creo que muchas ojos puestos en el entrenador, otros en jugadores particulares como
como es el caso de Víctor Claver o otro tipo de jugadores, pero creo que es positivo, sobre todo para el equipo que tenía España, para el equipo que planteaba, y sobre todo, bueno, la sensación de que se le ha ido en finales apretados. Yo creo que hay mucho trabajo por delante, pero viendo un poco el punto de vista optimista, ya pensando de cara al año que viene, de cara a ese Mundial, en este caso yo creo que si España cambia 4 de los que hay ahora por Navarro, Ibaka, Pau Gasol y otro jugador que se pueda sumar, yo creo que España tiene una selección muy buena, y que este Eurobásquet, yo creo que si no era la mejor, una de las 2 o 3 mejores plantillas y un resultado justo, quedar tercero, sobre todo a la vista también de quién ha ganado Francia, que yo creo que ahí ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero Tony Parker yo creo que también se merecía conseguir un Eurobásquet. Bueno, a ver, me he quedado con cosas que habéis dicho así sueltas, pero que más o menos habéis conseguido los dos pies en la tierra, hemos conseguido un resultado positivo, bajas, Pau. Voy a recoger todo ese tipo de cosas. Es decir, hay vida después de Pau, ha dicho Sergio. Entraremos en ese debate si hay vida después de Pau o no, pero yo creo que... Mira, llaman a alguien por teléfono. Cógelo. Más que si hay vida después de Pau, yo voy a lanzar otra. Porque creo, en mi opinión, que se ha centrado mucho en, a lo mejor, el debate de ciertos foros y tal, en el juego interior, en las bajas del juego interior, pero yo os voy a lanzar una que quizás se ha hablado menos. ¿Hay vida después de Navarro? Bueno, es una pregunta muy complicada, la verdad. La verdad que es... Primero porque Navarro ha sido un jugador, un talento innato en toda regla, ¿no? Es un jugador que nunca se ha caracterizado por un físico privilegiado como otros jugadores y que gracias a su inteligencia y ese talento pues le ha permitido pues ofrecer muchos títulos a la selección española y también al Barça, ¿no? ¿Hay vida después de Navarro? Pues esperemos que sí, pero igualar a Navarro ahora mismo es muy complicado. Piensa que estamos hablando de los mejores jugadores no solamente de España, sino de la década de la primera década del siglo XXI. Y igualar a Navarro se nos hace muy difícil, lógicamente. Tenemos jugadores con talento, ¿no? Pero es muy complicado llegar a ese nivel de Navarro. Posiblemente a lo mejor todos pensamos, o siempre hemos pensado todos con la primera referencia de Rudy, ¿no? Que es un juego un poco distinto, ¿no? Porque también es verdad que tiene un físico pues, que le permite hacer otras cosas que no hace Navarro, pero que parece ser que tiene momentos de que explota, momentos de que no, momentos que hace grandes partidos, momentos que está ahí. Pero bueno, insistimos, el problema ya no es suplir lo que es la baja o la posible baja de Navarro en el futuro, sino ver, bueno, lo más importante es que al final España siga siendo muy competitiva. Suplir a Navarro va a ser prácticamente imposible, porque Navarro es único, pero bueno, como dice muy bien Sergio, hay vida después tenemos que acostumbrarnos que hay vida después de Pau y desgraciadamente también de Navarro. Yo creo... Sergio, bueno, lo digo Sergio porque hablando de cosas en concreto, es decir, a ti te voy a lanzar en cosas en concreto, no con nombres y apellidos, pero casi, quiero decirte. Se habla mucho del juego interior, como he dicho, pero al final, donde todos nos temían era por dentro. Y donde todos los equipos lo que hacían era cerrarse en mar, y parecía que eso era nuestro punto fuerte, cuando realmente era donde más bajas tenía. Ha habido claras lagunas en determinados momentos de partido igualados, en determinadas problemas para atacar la zona, sobre todo muchos problemas para atacar la zona hemos tenido, y es ahí donde se ha notado que no estaba Navarro o no. Por eso saca el tema de Navarro. ¿Qué opinas? Yo creo que se ha notado la baja de Navarro, por ejemplo, lo que vimos con Grecia, con Spanulis en los últimos minutos de partido, ¿no? Que es un jugador decisivo, que es capaz de asumir tiros importantes y que le da exactamente igual. Y sobre todo que fija defensores, ¿no? Y que permite jugadores como Pau, como Marc, en este caso Marc, que es el único jugador, yo creo, interior que teníamos junto a Xavi Rey, pudiera generar muchas ventajas. Para mí ha habido en España un gran problema, que nunca lo hemos tenido, que es la falta de un 4, porque Víctor Claver yo creo que a nivel ofensivo no ha estado. Es un jugador que ni está, yo creo, en las selecciones, que ni se le espera, porque sí que tiene capacidad muchísima, toda la del mundo, pero le falta confianza. Es un jugador que a mí siempre me da la sensación de que le va a pasar algo justo antes de meter una canasta, y yo creo que Pablo Aguilar ahí ha demostrado que sí que puede dar un paso adelante y ser un jugador de selección para los próximos 6-7 años, un jugador muy convincente. A mí, una de las grandes preguntas, que yo creo que esto no lo tendría que responder la gente que ha estado allí en Eslovenia, es
qué ocurrió en esa segunda fase en la que apenas estuvo, que salió de titular el primer partido contra Grecia y desapareció literalmente de la rotación, y Mumbrú demostró que, bueno, pues como Cuatro, con sus problemas físicos, saliendo en momentos muy puntuales, era capaz de anotar. Yo creo que España sí que tenía el punto más fuerte en la posición de 5, pero ya partía también con un déficit en el puesto de 4. Si a esto le sumamos que desde fuera, excepto Rudy, no hay ningún jugador decisivo, y a Rudy, claro, se le pide que defienda, como lo ha hecho siempre en ese quinteto tan equilibrado, o en el que siempre hacía de alero alto, defendiendo a los pares un poquito más superiores físicamente, se le pide que tire tiros importantes, se le pide que robe un balón, que ayude en el rebote. Claro, Rudy no hace milagros tampoco, ¿no? Eso está claro, y yo creo que ahí ha habido el gran equilibrio. Yo creo que España se va a tener que acostumbrar, hablando del tema de Navarro, a un perfil de dos más jugadores estilo Sergi Llull. Calderón yo creo que ha demostrado que no le ha gustado mucho, y viendo las declaraciones también que ha hecho a lo largo de este Eurobasket, y sobre todo al final, que yo creo no le ha ido demasiado esto de jugar de dos, aunque en Vitoria lo hizo, pero yo creo que te he respondido a la pregunta, ¿no? Un poco el déficit ahí en esa situación, que yo creo que no se ha compensado mucho esa falta de un 4 más o menos interesante, pues como podía ser Garbajosa, que yo creo que era el 4 perfecto, sobre todo para ayudarle a Marc en muchos partidos, porque a mí me ha llamado la atención que no han conectado muchísimo con Marc, y ha habido partidos como el de Francia en el que Marc desaparecía porque le defendían bien y les obligaban al perímetro a jugársela. Pero en ese sentido, Carlos, a mí me ha extrañado, bueno, y gente me ha comentado momentos de lagunas Ahora no se te oye a ti. en el juego exterior, pero teníamos 2 cuatros, que como ha sacado el tema Sergio de Aguilar, teníamos 2 cuatros con buena mano en el tiro de 3, que lo han demostrado en Liga CB, y no han tenido quizá la aparición o los minutos o la confianza que a lo mejor precisaban en esos momentos de que estábamos atascados, con todos cerrados, con una zona que desde fuera los exteriores no veían. A lo mejor Aguilar y Germán Gabriel hubieran merecido más minutos. Oh, yo creo que a lo mejor el caso más de Pablo Aguilar, como dice Sergio, es un poco más claro, ¿no? Porque Germán Gabriel es un jugador que, si no recuerdo mal, así de memoria, creo que debutaba con la selección española. Pues tiene ya 33 años aproximadamente, si no 32, 33 años. Es un jugador que iba con la selección española con un rol muy definido, que era en plan jugar, cuando tienes la opción de tirar un tiro de 3, pues tirar y demás. Sabiendo que es una rotación de 5 pivots, pues es complicado un poco que irá de más o menos minutos, sobre todo sabiendo lo importante que es Marc en el equipo, ¿no? Que al final Marc te aglutina fácilmente una media de 30 minutos por partido. Abusar, a lo mejor hemos abusado quizás un poco en exceso con los minutos con Víctor Claver, incluso a lo mejor no hemos arriesgado un poquito más a meter a Víctor Claver en la posición de 3, que es la posición suya más habitual, pero bueno, en la selección española siempre ha jugado de 4. Pablo Aguilar, pues en lo que es en las concentraciones hizo un gran nivel. Yo creo que hizo, pues a nivel defensivo, con detalles, de vez en cuando con un acierto exterior, creo que hizo buenos partidos. Primera fase tuvo ciertas oportunidades, quizás a lo mejor pagó un poco de quizás la novatada, o quizás Orenga no le pudo dar esa confianza al jugador para que fuera más resolutivo en los minutos que disputó, y al final pues esa falta de minutos en la segunda fase que nos ha dejado a todos un poco fríos, ¿no? ¿Germán podía haber jugado más? Sí, podía haber jugado más, pero igualmente también es verdad que Germán ya se presuponía que va a tener un rol mucho menos destacado que el resto. Bueno, llevamos un cuarto de hora hablando de lo mismo, pero sin nombrarlo. Orenga, ¿qué me decís? Así os la lanzo. Sí, espera, si quieres, ya hay alguna pregunta con el hashtag debate solo básquet. Si quieres os voy contando a ver qué nos dicen, y así igual ya entramos en ese tema que tú propones, ¿vale? A ver, se adelantó a todo el mundo Óscar Jugón y nos decía que a él no le gustó la rotación cuadriculada de los jugadores. Decía que el básquet no son matemáticas, se puede improvisar según el momento. Luego decía que no hemos sabido explotar todo el potencial de Marc Gasol en la pintura, ni en los 2x2, en los laterales. Bueno, muy técnico comentario. Hablaba también ya del tema de entrenadores, de la mala gestión de los partidos igualados, que solo ganamos si lo hacemos de más de 20, dice. Y comentaba que hemos sido la selección máxima anotadora y la que menos meten, y perdemos 4 partidos. Inexplicable. Ese Óscar Jugón.
Y luego, bueno, apreciaba también que había pocos jugadores que habían estado al nivel y ninguno ha estado al 100% en todos los partidos, muy regulares e inconsistentes. Y luego, ha sido Oscar que nos ha pasado varios twitters. Y luego Ramón Juan, Lucentum Blog, nos dice que cree que los Eurobasket con tantas selecciones y con frecuencia bianual hacen que baje mucho su nivel. ¿Qué os parece? Pues sí, mira, de momento. De eso queríamos hablar, pero la rotación cuadriculada, a ver, ¿qué me decís? Bueno, yo si os parece, y así mi opinión también, ¿no? Del tema del entrenador, yo creo que también Orenga ha pagado pues tener una rotación, bueno, tener muchos jugadores de calidad y sobre todo él, algo que muchos entrenadores de formación yo creo que lo van a ver rápido, aquellos que han entrenado alguna vez, aunque sea un equipo de chavales, de infantiles, es saber cuándo vas a rotar, conocerte bien, no me refiero a conocer bien, ¿no? Pero sin saber qué combinaciones pegan bien. Jul, por ejemplo, con Escariolo lo vimos jugando también de 3, hay jugadores que pueden encajar mejor unos con otros. Él ha tenido muchas dudas, por ejemplo, en el puesto de base, porque yo creo que en el Ricky depositaba mucha confianza, pero Sergio Rodríguez ha estado a un nivel excelso y ha habido momentos de partidos en los que los ha vuelto un poco locos. La situación de Xavi Rey ha sido siempre complicada porque tienes que salir 2-3 minutos, estar a un nivel muy alto, por lo menos para que no se note mucho, ¿no? La baja de Marc en defensa, sobre todo, yo creo que le ha costado, sobre todo en la primera parte de este Eurobasket, que por cierto, demasiado largo, a mi parecer, yo creo también para los jugadores, que lo comentaban el día de ayer, y ha pagado pues situaciones de falta de experiencia, y que es un entrenador que no ha vivido, pese a ser segundo entrenador, demasiadas experiencias como alguien importante. Sí, ha ganado un europeo sub-20, muy bien, pero no es lo mismo que jugar un europeo, un Eurobasket en el que tienes al mejor pívot de la competición, en el que tienes que ser rápido en la toma de decisiones, y eso solo te lo dan los años. Y en los últimos seleccionadores que ha tenido España, hablamos de Escariolo, hablamos de Aito, del propio Pepe Hernández, son gente evidentemente más que preparada y con muchísimos años, y para darte en un tiempo muerto la herramienta que necesitas para que ese equipo encaje. Y yo creo que ahí es donde ha fallado Orenga, aparte que, bueno, ya sabemos la cultura que tenemos en este país de atizar al entrenador, pero vamos a ver si le dan continuidad. Yo creo que se la van a dar seguro, porque un bronce con este equipo yo creo que es más que victoria. Carlos, ¿alguna cosa sobre Orenga? A ver, aquí la verdad, la ventaja que tengo yo con el tema de Orenga es que al ser Orenga, al ser entrenador en la Comunidad de Madrid, pues imagínate, ¿no? Lo que he podido ver un poco Orenga, ¿no? Lo que se opina la gente aquí de Madrid en Orenga. La verdad que no tiene en general siempre ha tenido una mala prensa, en general, no ha sido un entrenador muy reconocido, pese a que, como bien dice Sergio, pues ha tenido varios éxitos en selecciones inferiores, con la selección U20, no solamente una medalla de oro, ha conseguido alguna medalla de plata, etcétera. Pero es verdad que con respecto a otros entrenadores, pues le falta pues haber podido o haber tenido la oportunidad de coger un equipo o ACB o de primera línea y competir en los altos niveles, para demostrarnos que realmente ese es el entrenador que todo el mundo mejor esperaba o necesitaba. Cierto es que Orenga ha tenido mucha presión, porque al no ser un entrenador que haya tenido pues que no esté tan bien considerado, pues él mismo era consciente y ha tenido una presión que posiblemente muchos otros no tenían. Pero igualmente, bueno, con temas de rotaciones, sí es verdad que a lo mejor ha sido fijo, ha tomado una serie de decisiones bastante polémicas en situaciones de partido de que jugadores importantes los han cambiado y los vuelven a meter cuando faltaban solamente 2 minutos, y eso a lo mejor había propiciado que a lo mejor pues no se consiguieran o no se hubieran metido en ciertas ventajas que hemos tenido anteriormente. No sé, al final esto a nivel de baloncesto de alto nivel es bastante complicado, y sí que es verdad, quiero lanzar una lanza a favor de Orenga, como de otros entrenadores que están entrenando en equipos de alto nivel, es que cuando un entrenador consigue victorias o consigue grandes éxitos, nadie habla mal del entrenador. Puede hablar mal solamente cuando se pierden partidos o incluso no es que se consigan resultados. Al final, un entrenador de baloncesto muchas veces cuando las cosas van mal está totalmente solo y con todo el mundo en contra. Entonces, Orenga no ha tenido un plato fácil de digerir, pero al final ha conseguido una medalla de bronce que sinceramente yo creo que todo el mundo ha quedado bastante satisfecho por ello. Yo voy a abrir un debate nuevo para terminar un poco o por lo menos ir concluyendo con el tema de la selección y abrir luego la ventana de lo que ha sido el Eurobasket en general, al hilo del comentario que nos hacían por Twitter de si era muy largo,
el europeo bianual, se había perdido calidad. Entraremos en eso más tarde. Para terminar, yo quería abrir el debate del juego de la selección, porque hemos estado hablando de la participación de un jugador, de las rotaciones, de los roles de los jugadores dentro de la plantilla, pero si algo ha caracterizado a la selección española, aparte de los triunfos, ha sido el juego, es decir, la final de Pekín como el partido más bonito de la historia, el juego de la selección, etcétera, etcétera. El juego en este europeo, ¿cómo ha sido? De repente nos hemos vuelto resultadistas porque vosotros me estáis diciendo y todo el mundo me está diciendo, bueno, al final es positivo porque hemos sacado medalla, pero ¿cómo se ha jugado? Yo tengo aquí apuntado 7 victorias, 4 derrotas. Hemos ganado a Croacia 2 veces, es cierto, pero hemos ganado a Croacia, Serbia, República Checa, Finlandia, Polonia y Georgia. Y hemos perdido con Eslovenia, Grecia, Italia y Francia, en un europeo del que se está hablando que el nivel es bajo, en general. ¿Eso qué os dice? ¿Se ha jugado bien o da igual? ¿Se ha conseguido una medalla? Hablemos de otra cosa. A ver, ¿quién se lanza? Como quiera, Sergio. Yo creo que para mí no se ha jugado bien. Es la sensación que tengo. Por ejemplo, vamos a poner dos situaciones, ¿no? Y luego vamos a analizar equipo a equipo otras selecciones. Pero Eslovenia sabía lo que jugaba, lo tenía claro, cada uno con su rol y con lo que tenía que hacer, ¿no? Dentro del campo. Finlandia, que es un equipo muchísimo peor en cuanto a talento que España, eso no hay ninguna duda, sabía lo que jugaba. España ha cambiado su forma de jugar debido a las bajas, evidentemente, pero ha dejado el juego demasiado en la improvisación, basado en el 1 contra 1, pero no en la velocidad. Cuando los partidos que ha ganado España para mí ha sido de atrás adelante, ¿no? Una defensa muy sólida, que yo creo que sí que haya estado bien. También los partidos que ha ganado, muchos que ha dejado en 40 puntos, hay que ver el nivel de esas selecciones, pero no hay que quitarle mérito. Dejar un equipo en 40 puntos en un europeo es ciertamente complicado, ¿no? Pero para mí España no ha aprovechado mucho su potencial. No hemos visto, por ejemplo, dobles bloqueos, no hemos visto carretones, no hemos visto cosas que con España anteriormente se veían, ¿no? Cuando había ataque estático, sobre todo cuando tienes a dos grandes o a un hombre grande como Marc, dentro, fuera, invertir el balón, llevarlo al otro lado, a las esquinas. Yo creo que ha cambiado mucho y se ha dejado un poco al talento individual de jugadores como Sergio Rodríguez, que lo tiene, Ricky Rubio, Rudy Fernández, el propio Marc, y tan solo se ha insistido y se ha incidido, sobre todo en la primera parte del Eurobasket, en meter mucho el balón dentro a Marc Gasol y a partir de ahí generar el baloncesto. Es otra forma de entenderlo. Hay muchos entrenadores que viven de esto, jugando de esta manera y promoviendo este tipo de baloncesto. Yo creo que lo que habíamos visto en España era un juego mucho más coral y nos ha sorprendido. Yo, si tuviera que hacer una crítica a nivel baloncestístico puro de juego, diría que España, si tiene el aprobado, es justito en el nivel ofensivo. En defensivo ahí yo creo que podríamos abrir otro apartado y destacarlo porque sí que han estado realmente. Yo lo digo, perdona Carlos, porque sí, al hilo y recogiendo lo que comentaba nuestro espectador que ha mandado el tuit del quizá demasiados equipos, quizá demasiado largo. Si a lo mejor este europeo hubiera sido con menos equipos y hubiera sido, por ejemplo, entre Eslovenia, Grecia, Italia, un grupo, Eslovenia, Grecia, Italia, Francia, Croacia y Serbia, hubiéramos tenido 2 victorias, 4 derrotas. Habría sido peor. Ahí lo dejo. No sé si me entendéis. Sí. Una cosa, a ver, Ramón Juan ha enviado otra pregunta en Twitter y va un poco a colación de todo esto que habláis, bueno, y comenta el tema de que es Lucentum Blockel, su usuario en Twitter, y dice que ¿hasta qué punto creéis que el equipo se deja llevar en las fases previas y aparece en los momentos clave? Cierta autogestión, o sea, el tema siempre de que con esta selección ha habido cierta autogestión con cualquier entrenador, ¿no? Ese por un lado, y luego está Marco Ceboli, que nos dice, el nivel del torneo muy igualado. La verdad, ¿cuánto han influido las ausencias de todos los equipos? O sea, bueno, Bueno, con respecto a lo mejor quizás lo que es la primera pregunta, sí que es verdad que a lo mejor España tradicionalmente, sobre todo a lo mejor recordamos más el europeo de 2009 de Polonia, que en la primera fase pues casi no la jugamos con Gran Bretaña para saber si nos clasificamos a la siguiente fase o no. Hemos tenido momentos en primera fase que a veces no han sido demasiado espléndidas. También recibimos en su momento críticas en la Olimpiada de 2012, que parecía que no estábamos a un alto nivel, y eso que estaba Pau, estaba Navarro y demás. Bueno,
autogestión, por lo menos sí que es verdad que España sí que funciona en momentos determinados, ¿no? Es verdad que perdemos contra bastantes rivales del nivel Italia, etcétera. Contra Croacia estuvimos genial, contra Serbia estuvimos excepcionales. No, yo creo que contra estos dos rivales no podemos tampoco decir tampoco demasiadas cosas negativas, ¿no? Porque realmente fuimos muy superiores a estos rivales. Cierto es que a lo mejor pues no estamos hablando con la mejor Serbia de los últimos años, pero es verdad que Serbia siempre hace equipos muy competitivos. Croacia, en cuanto a nivel de resultados, ha sido la mejor de los últimos años, porque Croacia, si no recuerdo mal, lleva sin meterse en semifinales desde el año 95 y ha pasado ya bastantes años, ya casi ha pasado 20 años. Entonces, bueno, la verdad que son muchas cuestiones, ¿no? Es verdad que en este europeo ha habido muchas bajas, pero ha habido muchas bajas en todos los equipos, en todos los países, y yo siempre digo en estos casos que a grandes bajas, grandes oportunidades, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver a otros jugadores destacar y salir adelante, tipo Goran Dragic, que ha hecho un buen torneo, otros jugadores que han tenido una participación muy interesante como Alessandro Gentile de Italia, que es un jugador bastante joven. Kalnietis, por ejemplo, en Lituania ha tenido momentos excepcionales. Jugadores que a lo mejor pues antes no han tenido a lo mejor el protagonismo que han podido tener en otras ediciones y que en esta ocasión se las han tenido. Pues mira, retomando un poco, cogiendo el guante que arroja Carlos y Santi, con el permiso de Santi, ¿hay alguna cuestión, alguna cosa más acerca de la selección que quieran preguntarnos para pasar al tema del europeo en general? No, ya más o menos hice incidencia en lo que preguntaban. Ok, pues entonces vamos a hablar con lo que decía Carlos, que ya ha lanzado algún nombre, ha hablado de Kalnietis, ha hablado de Gentile. Hablamos de lo que ha sido el europeo en general. Comentaban por ahí en Twitter quizá un nivel bajo, el bianual, muchos equipos. Sergio, tú has dicho que se te ha hecho largo, a mí personalmente también. ¿Qué sensación, qué opinión tenéis en general de lo que ha sido el Eurobasket? A mí a nivel baloncestístico me ha parecido pobre. La sensación de que en este Eurobasket lo que ha quedado claro es que lo que está de moda es el bloqueo directo central, como gran conclusión la primera. Y a partir de ahí todos jugamos. De ahí, perdona, la proliferación de bases norteamericanos, ¿no? En equipo como tal, para iniciar de ahí. A partir de ahí, con un juego muy sencillo, él es el que te genera la ventaja y a mover el balón, ¿no? Yo creo que es la primera conclusión. Otros dirán que es por falta de trabajo de muchos entrenadores. La sensación es que también tienes poco tiempo para prepararlo. Hay jugadores que llegan muy justos, o que vienen de la NBA o que de la pretemporada tampoco puedes trabajar mucho más. Y también, siendo un europeo de 3 semanas, hay que tener claro que la primera semana para muchos equipos es un mero trámite, como le ocurrió a España, que a República Checa la gana hasta sin Marc Gasol, porque ver un emparejamiento Jan Vesely con Marc Gasol ya te dice mucho del nivel de la República Checa, de cómo se encuentra, ¿no? Tampoco tiene jugadores grandes. Pero del Eurobasket me quedaría, sobre todo, he hablado de Kalnietis, que es un jugador que ahora mismo yo creo que tiene que ser un hombre muy importante de Europa, que está en esa sensación de ese jugador que tiene chispa, que tiene algo, que tiene magia, y que algún equipo debería aprovecharle. Y yo no sé si este año ya, pero el año siguiente poder ficharle porque es un jugador muy interesante. Sin duda el nombre de Tony Parker, porque destaca por encima de todos. Después de muchos años con la selección, de muchos años de compromiso, ha conseguido llevar a su selección con un estilo de juego muy definido, sin tener un 5 con 7 ausencias muy importantes a ganar. Italia ha dejado claro que vuelve a ser Italia. Ahora la duda será si consiguen una wildcard o si consiguen estar en el Mundial, qué van a hacer con Bargnani y con Gallinari, ¿no? Que Bargnani, yo creo que en vez de Cousin, algunos, claro, a simple cambio, como si fuera un videojuego, diríamos, va a ganar seguro. Yo tengo mis dudas, porque Bargnani es un jugador muy peculiar y que promedia 3 rebotes en la NBA. Hombre, Bargnani a lo mejor en todo el europeo coge los mismos rebotes que Cousin en un partido. Esa es la historia, ¿no? Equipos así, la decepción de Grecia, que hemos visto un equipo, la verdad, que muy venido a menos, y sobre todo Eslovenia, que también ha hablado del nombre de Goran Dragic, que le tuvimos aquí en Vitoria muy poquito tiempo, no lo pudimos disfrutar demasiado en 2 ocasiones. Y en Murcia. Y en Murcia, cedido por Baskonia, que me parece un super crack, ¿no? Y uno de los grandes bases, yo creo que después de Tony Parker, el mejor base que hay ahora mismo, sobre todo por ritmo, por las ventajas que genera y por esa idea de juego, ¿no? Bloqueo directo central y a jugar y a meter ritmo al juego, y así es como le ganaron también a España y como llegaron a ser quintos. Carlos, tus sensaciones, tus nombres propios. Aunque luego te voy a preguntar por un nombre propio a ti especialmente, Carlos.
Vale, pues en general sí que se le va a dar parte de la razón a Sergio en cuanto a lo que es que a lo mejor el juego en general del Eurobasket pues está más limitado, quizás no ha sido con tanta carga táctica, no tanto en ataque, en defensa quizás a lo mejor quizás un poquito más, pero en ataque posiblemente pues ha sido todo mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que aparte de que el nivel del Eurobasket puede ser o más bajo o menos bajo o lo que la gente considera oportuno, también es verdad que a lo mejor ha habido pequeñas decepciones, no solamente en cuanto a países, sino también a jugadores. No, bueno, independientemente, por ejemplo, en Rusia no va Kirilenko, pero igualmente Rusia tiene que tener el suficientemente potencial para clasificarse para la siguiente fase. Eso yo creo que es incuestionable. Yo personalmente he apostado mucho por Grecia, porque el nivel competitivo de algunos jugadores de Grecia es increíble, ¿no? Pero al final en la segunda fase pues no llegaron a explotar tanto como en la primera, como quizás podría ser. En general, yo creo que ha habido momentos o nombres de jugadores que sí que es verdad que han dado un paso adelante, como he comentado antes, Gentili, Kalnietis, Datome, ¿no? Que también ha tenido momentos muy buenos con Italia, pero incluso aunque estos jugadores hayan tenido momentos buenos, también han tenido sus momentos negativos. La verdad es que yo creo la mejor definición la hizo Calderón cuando se lo comentaron en la final, ¿no? Que le dejaron unos cuantos minutitos de comentarista y él dijo que en sí fue un europeo bastante raro, ¿no? Con altibajos de los grandes, que pequeños, equipos muy humildes que parecía que no hacían nada en el campeonato y de repente te ganaban a los favoritos. No sé, ha sido en general un europeo bastante raro, sin una dirección determinada y bastante, por lo menos, inquietante en cuanto a ver qué va a pasar ese día, ¿no? La verdad que la ventaja que tiene este europeo al ser tan raro es que era inesperado. Eso sí que es verdad. Bueno, Carlos, ya que estoy contigo, que te la he dejado ahí, un nombre que a mí creo que es uno de los nombres también del europeo, del Eurobasket y no ha salido. Te quería preguntar por él, ya que tú eres experto en baloncesto de base, en baloncesto de cantera, Bogdanovic. ¿Qué pasó con Bogdanovic? Pero ahora de repente mucha gente, no la gente que está más metida en el baloncesto, pero que tiene mucha gente que dice, pero este estuvo aquí, pero... Sí, sí estuvo en el Real Madrid y me acuerdo que... Sí, te iba a preguntarte, tú que sabes de este tema, ¿qué le puede ocurrir a un jugador para pasar, no desapercibido, pero para no cuajar de esa manera y de repente explotar en Alemania y decir, bueno, qué pedazo de jugador, ¿no? ¿Cómo alguien ha podido dejar escapar a este jugador? Después de traerlo aquí con 15 años. Sí, no, a ver, es un poco inexplicable a veces, ¿no? Porque es como se comenta ese rumor que se ha dicho de Nowitzki, ¿no? De que tuvo la oportunidad de jugar en el base, luego no jugó, etcétera, ¿no? Son cosas que pasan con el baloncesto. Hay jugadores que por lo que sea, o porque la han podido gestionar mucho mejor en lo que es información, pues han podido aprovechar sus virtudes en equipos determinados y en otros pues no han jugado, ¿no? Yo más recuerdo personalmente una conversación que tuve con un antiguo entrenador del Madrid en el equipo de Lebronce, porque Bogdanovic se desvinculó de un equipo que estaba cedido en el Real Madrid y llegó a jugar con el Lebronce en el Real Madrid, ¿no? Y me acuerdo que además yo le veía jugar con el Real Madrid del equipo de Lebronce en esa época y parecía que jugaba sin hambre, sin ganas. Algo fallaba. No sabría decirte exactamente, o sea, hay muchos rumores y muchas historietas, ¿no? de abuelo cebolleta, por decirlo así, pero verdades o certezas tampoco te lo puede decirte, ¿no? Crónica rosa, crónica negra, ¿no? Ahí por ahí. Hay muchísimas, ¿no? Porque además en la Casa Blanca siempre se sabe, comenta muchas cosas en Madrid, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor no ha habido una gestión determinada, no se ha podido sacar. Lo que sí que sea cierto que el Real Madrid no ha podido sacar todas las virtudes de este gran jugador, porque como hemos visto en la actualidad es que se la tiene. Sí, vamos, no creo que alguien dude de que este jugador puede tener hueco para jugar en el Real Madrid en el ACB, sin ningún tipo de dudas. Pero por diversas cosas, por diversas cuestiones, pues este jugador pues no ha podido funcionar. Gestión pues más o menos acertada, pues bueno, ya también un poco que valore el Real Madrid lo que hizo en su momento o lo que también hizo el propio jugador en su momento, ¿no? Pero bueno, al final así se han encerrado las cosas. Bueno, muerto Bogdanovic, puesto Doncic, ¿no? Bueno, no... es complicado todavía okay. Porque
Es muy complicado todavía, porque es un jugador demasiado joven y a diferencia de Bogdanovic, Doncic se ha entrado a nivel infantil, con edad infantil, y es que todavía le queda tanto por saber si este jugador va a llegar o no va a llegar, que no sabría decirte. Bueno, pues retomamos un poco el debate del nivel del Eurobásquet. ¿Hay demasiados equipos, sí o no? Lo digo porque, por ejemplo, una de las sorpresas ha sido Ucrania, que al final se ha clasificado para el Mundial, pero Italia, que todos hemos elogiado, hemos visto que era realmente la sensación de la primera fase, un poco por unir todos los temas que hemos estado hablando, ¿no? Lo que decíamos de la selección que se deja llevar en la primera fase, Italia no se dejó llevar en la primera fase, Italia fue la sensación de la primera fase, todo el mundo hablaba de lo bien que jugaba Italia, la sorpresa de Italia, y que Italia, como ha dicho Sergio, ha vuelto. Pero de repente este sistema de competición de un grupo, luego otro grupo, luego otras ligas, muchos equipos se mezclan, de repente Italia desaparece. ¿Es justo que Italia esté fuera del Mundial, que Ucrania haya pasado? ¿Realmente Ucrania ha merecido estar dentro e Italia estar fuera? ¿O influyen factores como de los que hemos hablado, ¿no? Esta competición tan estirada. Respecto a esto, ha comentado Lucentum Block algo en nuestro hashtag, que es debate solo básquet, y comentaba que, bueno, que el que haya muchas selecciones, lo que hablábamos de que fuera un campeonato tan largo y tal, y que participaran muchos países, pues que daba la posibilidad de que conociéramos a nuevos equipos y con sorpresas agradables, ¿no? Como era el caso de Finlandia, que ha hecho un buen juego y ha gustado mucho, ¿no? Pero que bueno, que luego también muchas otras han decepcionado, ¿no? Como Rusia o Turquía. Y luego respecto a, Marco Ceboli recogía otro tema anterior quizás que era ya hemos acabado de ir respecto al juego de España y decía que España ¿qué jugaba? Preguntaba, dice, se ha dicho que tácticas de balonmano y que él, bueno, dice, yo diría de waterpolo, Marc Boya y el resto pasándolo alrededor. Bueno, un poco esto es lo que ahora se comenta en Twitter. Seguir. A ver, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de lo que os decía del europeo? Bueno, yo creo que hay demasiado para jugadores, para los propios, para la propia afición. También hemos visto que Eslovenia, yo creo que es otra conclusión a sacar, no ha llenado excepto los partidos de la propia selección en el campo. Esto es un dato significativo, importante, pero es demasiado larga una competición con equipos que ha hecho que el nivel baje. Finalmente, y lo que os decía, ¿no? La primera semana muchos equipos lo han tomado de mero trámite. Del caso de Ucrania, siempre hay una sorpresa en este torneo. Yo era una selección que prácticamente no conocía a muchos. Yo cuando lo vi y vi a Puyete, el jugador que estuvo en Menorca, que estuvo en Sacramento Kings un año, pero decías, ¿y este hombre de dónde ha aterrizado? Sergei Gladir, que había estado en Fuenlabrada, en Manresa, pero que ya era un jugador más que no daba sensación de ser un hombre importante. Había visto pocos minutos a Karatsev, el jugador de Detroit Pistons, que bueno, que había hecho una temporada muy mala, ¿no? Que no había estado prácticamente disputando minutos, y te sorprende, pero te llegan con un entrenador con experiencia en NBA, con ideas muy claras, y lo que es tu bajo nivel técnico seguramente, o de calidad comparado con otras selecciones, pues se convierte, gracias a la táctica y a la preparación de partidos, en un arma muy peligrosa, ¿no? Y Ucrania ha demostrado que jugando sin presión, al igual que Finlandia, pueden plantarle cara a cualquiera. Yo creo que a Italia se le acabó la gasolina también porque ellos ya partían con una rémora interior muy grande. Luis Datome es un buen 4, un gran 4, pero es un jugador pequeño para jugar de 4 en un torneo como este, y estar todos los días 40 minutos haciendo la labor que hacía, porque es un jugador que en los bloqueos directos ayuda mucho, que siempre tiene manos para robar debajo de canasta, y tampoco tenía ayuda desde la pintura. Y un equipo, es raro, es muy difícil ver a un equipo que no meta puntos desde debajo de canasta. Y Marco Cusin no era un jugador de ese estilo, y Nicola Melli tuvo que cumplir un rol que no era el suyo, ¿no? Que yo creo que no es un jugador de esas características, ni mucho menos. Podré quedarnos con dos, ¿no? De dos selecciones que yo creo que estás hablando del nivel, pero también hemos visto que lo de Turquía a mí me parece la mayor vergüenza que he visto en mucho tiempo, porque no puede ser que un equipo que cada vez que juega en Turquía compita y cuando no pase absolutamente del tema. Jugadores como Turkoglu, Ilyasova, que les da... ¿Jugadores como Turkoglu? Ya, sí, igual exjugadores como Turkoglu. Sí, la verdad que... Jugadores que, como ver así, tú ves el juego interior de Turquía y dices, bueno, este equipo va a estar... Y da miedo. Da miedo. Omer así, que a España siempre le ha hecho mucho daño.
porque es un jugador muy contundente y que en Europa no hay jugadores así. Y te da la sensación de que se han paseado lo de Rusia, ¿no? La baja de Kirilenko y de Kriapa les ha hecho mucho daño, pero muchas selecciones también iban de trámite, iban pasando del tema. También esto de las wildcard habría que discutirlo, a mí no me gusta absolutamente nada, porque es dar bola gratis a equipos que tampoco premias a jugadores que pues me voy de vacaciones y ya sin eso me dan una wildcard porque soy una estrella, ¿no? Y me la pueden dar. También sería un análisis interesante. Eso es, directamente. Yo creo que hay varios análisis que hacer, pero demasiado largo. Yo creo que vamos a tener muchos europeos así, ¿eh? Y las tienes que bajar un poco el nivel de juego y competitivo también. Yo, retomando un poco lo que has nombrado a Puliter, lo recojo porque a mí me pasa una cosa viendo, realmente no sé qué partido estaba viendo, no pude ver el de octavos de Ucrania, que realmente fue su partido importante, pero viendo un partido estaban hablando del partido de octavos de Ucrania y oía a Antoni Daimiel que hacía un resumen del partido y bueno, yo decía que Puliter había estado espectacular, que fue decisivo, y de repente yo perdí un poco el hilo y empecé a tener una reflexión de decir, bueno, estamos en un europeo, un jugador, que no digo que es un jugador de una calidad baja ni muchísimo menos, pero bueno, es Puliter, que es lo que tú has dicho, está en Menorca, está en Juventud, no ha sido nunca un jugador decisivo ni en Euroliga ni en la propia Liga CB, ¿no? ¿Qué europeo estamos viendo donde un jugador como Puliter es un jugador decisivo para pasar a cuartos de final, ¿no? Ahí lo dejo. Sí, no, a ver, eso es como todo, pero darle un poco también la vuelta a la tortilla. ¿Cómo es posible que un jugador como Puliter, que nunca ha sido un jugador de primera línea quizás de europea, haga un gran campeonato? ¿Y cómo es posible que jugadores que estén en la NBA pues no lo sean? No sean tan determinantes como mejor lo podía ser él. A ver, es verdad que es un poco como dice Sergio, ¿no? Es verdad que a lo mejor quizás el nivel competitivo ha bajado, es verdad, pero yo siempre hago esas referencias a las nuevas oportunidades que tienen algunos jugadores. Puliter ha tenido una oportunidad y la ha aprovechado. Y al final el baloncesto es un baloncesto profesional, en la que participan todos sus jugadores y se disponen de oportunidades. Algunos se aprovechan y otros no. Hay jugadores que con tener solamente un año en su vida sobreviven y mantienen toda una carrera deportiva. Y hay otros que la tienen que mantener durante toda su vida, ¿no? Pero el tema es que Puliter tuvo una oportunidad y en este caso lo aprovechó. Y la verdad que, bueno, independientemente que pensemos que eso puede decir o dictaminar el nivel competitivo del europeo, pero insisto que creo que hay que valorar también a los jugadores que han estado en ese europeo y que no han estado a nivel de lo esperado. Que eso quizás también ha fluido negativamente, ¿no? Pero son jugadores que tendría que haber tenido mucha hambre, ¿no? Como Alexei Esvez, que es un jugador ruso, un jugador bastante joven, que siempre está un poco detrás de lo que es Andrei Kirilenko a la hora de competir, y este año que tiene su oportunidad quizás para hacerse grande en Europa, para tener mayor nombre, y no lo ha conseguido, ¿no? Es un jugador totalmente NBA. Y bueno, pues no ha podido aprovechar esa oportunidad. Hablando de otros temas que a lo mejor hemos hablado antes, de Ucrania y demás, personalmente, yo que estoy siguiendo a las selecciones inferiores, lo que sí que es verdad que veo que poco a poco el baloncesto europeo se va acercando más entre los países. Me explico. Equipos tipo Ucrania, pues ya son selecciones fijas, cada vez más competitivas en selecciones inferiores y van sacando jugadores. Si te fijas en el roster de Ucrania, hay 2 o 3 jugadores jovencitos que ya han disputado sus primeros minutos con la selección, que no lo han hecho de todo mal, aparte de los Puliter, Gladir y otros jugadores que hemos hablado, ¿no? Pero vamos, yo sigo insistiendo, la tendencia del baloncesto europeo es que equipos escandinavos, centroeuropeos y demás, poco a poco se vayan desarrollando, están mejorando y evolucionando baloncestéticamente y están permitiendo que compitan o pueden incluso ganar a equipos que tradicionalmente el baloncesto siempre ha sido pues más importante. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene, porque quiero hablar de lo que viene con Carlos, con Sergio. Por cerrar un poco, el quinteto ideal, todos de acuerdo, ¿no? Bueno, recordamos Dragic, Bogdanovic, Mark, Linas Kleiza, y me dejo uno. Tony Parker. Tony Parker, lógicamente, el MVP. Uno entra, sale, ¿estáis de acuerdo? Hombre, siempre parten intentando buscar la justicia, ¿no? De por lo menos los 4 primeros que estén representados, y alguien del anfitrión que lo ha hecho también como Goran Dragic tenía que estar.
el equipo es un lujazo. Sobre todo me alegro ver a Kleiza, que ha bajado un poquito de peso, que se le ve ya con ese empuje. Con ese look. Con ese look que no me gusta nada, porque se tira todo el día tocándose el pelo y me pone un poco nervioso por ponerle un poco de tono de humor, ¿no? A Linas Kleiza, que siempre le he tomado como un jugador un poquito más duro, pero que se le ve que ha cambiado ciertamente su estilo, pero yo creo que el resto del quinteto era justo, merecido, y seguramente si todos al principio de este Eurobasket hubiéramos planteado o escrito en una hoja 5 nombres, seguramente igual excepto Bogdanovic, porque sí que es Croacia, es un poco más la sorpresa y podríamos haber metido otro tipo de jugador, igual Spanulis, ¿no? Por Grecia, o Papanikolaou. Yo creo que los otros estaba claro que Parker, Dragic y Marc Gasol iban a estar seguros, y que si Lituania estaba arriba, Kleiza iba a ser un hombre destacado. Más o menos lo mismo que dice Sergio, no cambia mucho. A lo mejor también es verdad que yo que alguna vez he tenido que participar en quintetos ideales en algunos torneos y demás, sí que es verdad que estoy acostumbrado a meter a lo mejor a 2 jugadores del equipo campeón, ¿no? Si realmente se lo merece. Y a lo mejor en este caso quizás puede echar algo menos a un jugador francés tipo Batum, o el interior francés que hizo un campeonato, ¿no? A Jinka. Entonces, creo que es una posibilidad de recompensar sobre todo al que como campeón por su gran éxito cosechado. Pero vamos, Dragic ha hecho un campeonato excepcional, eso ya todo el mundo lo sabe. Tony Parker yo creo que era el europeo merecido, que todo gran jugador tiene que tener en su palmarés, y él en su caso ya lo ha conseguido. Bueno, pues Marc, que sin duda era el jugador determinante, el jugador a parar en la selección española. Y así, ¿no? Al final yo creo que al final los nombres que han salido como quinteto ideal son los que mejor la mayoría de los jugadores, la mayoría de las personas pensamos. Y ya para cerrar, porque bueno, con Tony Parker estamos todos de acuerdo, lo merecía, gran carrera, yo creo que ha sido de justicia poética incluso este europeo para él. Gran carrera me refiero en la selección francesa. Bueno, está claro que en San Antonio Spurs eso no hay quien, pero con la selección francesa no ha faltado nunca, estaba ahí, y creo que se lo merecía y que es de ley. Para terminar de lo que es el europeo, y antes de hablar un poquito de lo que viene en el futuro, ¿alguna decepción? Bueno, hemos hablado ya de alguna, pero bueno, algo que digáis vosotros, mira, para mí lo peor de este europeo, esto. ¿Qué? Sergio. Yo si diría algo más que del juego, yo lo he comentado antes, ¿eh? Es el tema de los pabellones, que lo he visto muy vacío y me ha sorprendido mucho. Es cierto que Eslovenia también no es ajena a la crisis, pero me ha llamado mucho la atención. Como positivo también diré, hablando de la televisión, que siempre se le atiza mucho a los comentaristas, que yo creo que ha estado realmente bien Antonio Emil, Antonio Sánchez, hay que decir las cosas como son, y cuando alguien lo hace bien también hay que reconocérselo. Pero el tema de los pabellones me da muchísima pena, y es algo que me da bastante miedo pensando en el Mundial de España. Que creo que la imagen que se debe dar es otra. Yo no hablo de regalar entradas ni mucho menos, pero se hace esta reflexión mucho también en el fútbol, ¿no? El tema de cuánto cuestan las entradas, los precios, y no se nos puede ir de las manos. Desconozco también los precios, pero supongo que siendo este tipo de campeonatos y viendo experiencias pasadas, yo creo que nadie está para pagar 300 euros en total por ver 10 partidos de un Eurobasket, y aquí creo que debería hacerse un planteamiento diferente, ya pensando de cara al Mundial de 2014, que debe ser una de las grandes reflexiones, que esto es para la gente, que no se nos olvide, que es para el público, para que nosotros hagamos esta tertulia, para que la gente la escuche y para que todos los días se quede pegado al televisor desde las 2:30. Eso yo creo que es la mayor tristeza que me ha dado. Sí. Yo quería decirte una cosa, aportar una cosa que hasta ahora no ha salido y que a mí me gustaría hablar con esto de la decepción. Los precios, la falta de... Hemos hablado del juego, del nivel del europeo, has hablado tú del lamentable aspecto de las gradas. Pero es que estoy viendo aquí la planilla de resultados así a bote pronto desde la primera jornada, y veo 56-61, 57-58, 68-40, 51-79, 63-56, 60-62, 67-77, 59, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirte, mi opinión personal, creo que lo comentéis un poco también, quiero decirte, he visto, no sé si un arbitraje demasiado tolerante o no, pero he visto muchos palos, mucho juego sucio, muy poco baloncesto y muy pocos puntos. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿la FIBA debe plantearse este es el espectáculo que estamos vendiendo o no? Yo, si me lo permitís, incluso voy a poner, últimamente siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de estas cosas, ¿no? Con el tema del arbitraje, con el tema de los palos y demás.
el arbitraje al final, cuando se está jugando baloncesto de alto nivel, cuando estamos jugando por una Final Four de la Euroliga, europeo, etcétera, está permitiendo mucho el tema del contacto. El mayor ejemplo que tenemos es lo que es la final de la Euroliga con el Real Madrid Olympiacos. Olympiacos elevó el contacto a nivel defensivo de una manera pues casi rozando la violencia, pero sí que es verdad que fue efectiva y fue la que permitió al final cambiar la dinámica del partido y consiguió ganar una Euroliga. Es verdad que a veces hay ciertos equipos que emplean este tipo de tácticas cuando realmente a lo mejor pues, no tienen tanto talento como sus rivales, ¿no? En el caso de Olympiacos sí que es verdad, o era evidente que a lo mejor el Real Madrid disponía de jugadores más talentosos, pero igualmente ya no solamente estamos hablando de talento, también es verdad que el contacto, la defensa también te permite ser más competitivo, ¿no? Entonces el arbitraje lo está permitiendo, FIBA lo está permitiendo, las competiciones europeas, incluso a veces domésticas también la están permitiendo, y posiblemente al final lo que te está diciendo el mundillo, por decirlo así, de arbitraje es que si quieres ganar y quieres aspirar a lo más alto, tienes que ser duro en esto. Un poco la filosofía, Ito, ¿no? Si haces 20 faltas te quitan 20, si haces 40 te quitan 20. Sí. No sé, a mí es que me ha llamado mucho la atención, por eso te decía, Sergio, yo he visto muchos palos, pero no, no hablo palos palos de agresión, de juego sucio, sino y mucho al contacto, muchas manos, mucho juego trabado, y los árbitros dejaban, y ha habido parciales en muchos partidos de 10 minutos, 4-2. No, y palos a destiempo, ¿no? Que hemos visto a España, por ejemplo, Eslovenia contra Margasol, la única forma de frenarle, bueno, al final acabaron como acabaron, ¿no? Algunos sin dientes, pero yo creo que algunos ven solo ese camino y esto es culpa de más arriba, ¿eh? Yo también, si yo fuera un seleccionador que tengo un equipo justito y tengo que apretar atrás, hay que ir con todo, y si tienes que llevártelo así de esta manera, jugando muy duro debajo de la canasta, impidiendo penetraciones, jugando prácticamente al límite, yo lo haría. Aquí la cuestión hay que pasarse a los de FIBA, hay que mirar más arriba y plantearnos a qué camino quiere llevar el baloncesto europeo. Para empezar, una reflexión que me hizo un amigo mío que no le gusta mucho este deporte, me dice, ¿cómo te puede gustar un deporte en el que hay dos reglas totalmente diferentes, una en Estados Unidos y otra en Europa? El criterio es totalmente distinto, pero también en Estados Unidos, en partidos de NBA, en finales, se deja pegar muchísimo más. Y esto es así, es algo que todo el mundo te lo dice, y en baloncesto de formación, Carlos, yo creo que estará de acuerdo conmigo, también se habla mucho, ¿no? Si quieres competir, hay que estar duros atrás, hay que dar atrás y repartir cera. Y esto es una reflexión global que no la vamos a cambiar, salvo que en FIBA se cambie los criterios de arbitraje. Y por lo visto, de momento no tienen ni intención ni ganas, tampoco. Claro, si empezáis vosotros a los chiquillos diciendo lo que da cera, pues luego como cuando llegan a FIBA... Que, bueno, pues aprovechando lo de los chicos y la formación, un poco de Carlos, el futuro de la selección, futuro del baloncesto, tú que eres experto en baloncesto de formación, ¿qué nos llega? Háblanos un poquito, algo, ya danos, no, iba a decir, danos un nombre, no, eso no, porque te meten un compromiso, pero... No, compromiso ninguno porque ya uno está acostumbrado a este tipo de cosas. Pero vamos, el tema es que sí que es verdad que a lo mejor hablando nosotros a nivel interno, ¿no? Para una serie de artículos que queremos escribir a posteriori, creo que hay un ligero vacío en cuanto a lo que es la selección española con jugadores más jóvenes, de Ricky Rubio, por ejemplo, ¿no? Ricky Rubio es de la generación de 90, es un jugador que va a cumplir ahora dentro de poco 23 años, que bueno, sigue siendo un jugador joven, la verdad, pero también es verdad que Ricky Rubio tiene la ventaja pues que ha debutado con la selección española con 17 años y es que es casi todo un veterano de guerra ya, directamente, porque con tantas participaciones que ha tenido, pues es ya pues directamente un... Vamos, seguramente tiene mucha más experiencia europea que muchos jugadores que casi le doblan la edad, puede decirlo así, pero bueno. De paso, hago un pequeño paréntesis, ahora sí, Carlos, un día dedicaremos un debate hangout de estos que lo llamaremos Jackie League Side, que será Ricky NBA, Ricky en FIBA. La cuestión es que hay muchos... hay un pequeño vacío, como lo estaba comentando antes, hay jugadores interesantes, pero parece ser que nos falta dar un pasito más, ¿no? A esos jugadores que quizás les falta un pasito más para poder aspirar a llegar a la selección. Hoy en día llegar a la selección española es muy complicada. Un jugador como era Pablo Aguilar, que ha tenido bastante suerte en cuanto a lo que es a disputar minutos en ACB, ¿no? Con Granada, con CAI, que ha desarrollado, ¿no? Se ha desarrollado muy positivamente durante todos estos años,
pues hasta que no tiene 24 años no ha podido conseguir debutar en la selección. Cuando posiblemente si este jugador hubiera estado jugando en los años 90, posiblemente con 19 años ya estaría debutando. Pero bueno, ahora mismo la selección española, llegar a esa cota de la selección española, pues está muy complicada. Tenemos varias generaciones con distintos jugadores que pueden darnos bastantes alegrías. Hay que saber principalmente la posible polémica de Nikola Mirotic, que saber si al final este jugador pues tiene la posibilidad de debutar con la selección española, cosa que personalmente pienso que puede ser el futuro de la selección española. También ver otros jugadores cómo evolucionan, ¿no? Josef Frank, a ver si Joan Sastre pues tienen la posibilidad de desarrollarse como jugadores, y a lo mejor aspirar a una posible participación, ¿no? Con la selección española. La generación del 93, ¿no? Con el trío pues Jaime Fernández, Dani Díez, Alex Abrines. Ahora, no, hace poco hemos sido campeones de Europa con la generación del 97, pero claro, son jugadores que todavía son muy jóvenes y que todavía les falta mucho tiempo para poder plantearse si estos jugadores van a llegar a ser profesionales incluso, ¿no? Hay jugadores, hay materia, pero también es verdad que posiblemente a lo mejor lo que les falte sea la oportunidad de conseguir aspirar a ciertas competiciones que otros jugadores pues ya son hiperexperimentados, ¿no? Llegar a la selección les va a resultar bastante complicado, y salvo que lo suplan con la posibilidad de jugar partidos o minutos en Euroliga, cuando llegan a la selección española les va a suponer, yo creo que un caos directamente, ¿no? Porque el nivel competitivo que exige la selección española es muy alto, y debido a esa alta exigencia pues es muy complicado, ¿no? Que vayamos incorporando y que vayan funcionando nuevos valores. Lo digo porque, Sergio, ha habido bajas, hablamos de relevo generacional, hablaba Carlos de distintas generaciones, las bajas ha hecho que Mumbrú volviera, un jugador ya de muchos años, ha hecho que debutara Germán Gabriel. Quizá no hubiera sido un buen momento para que entrara esa gente que está ahí, que comenta Carlos que le es tan difícil entrar, y más difícil aún si hay bajas y a quien se convoca es gente de más de 34 años. Yo hubiera apostado, viendo el rol de Germán Gabriel, por ejemplo, Xavi Rabaseda. Para el caso hubiera sido más o menos lo mismo. Mumbrú iba a jugar de 4, bueno, pues te aseguras tener un jugador que está muy polivalente y le quitas ese primer año un poco de pagar la novatada y le puedes ir dando continuidad. Lo digo como jugador interesante, que tiene también experiencia en el Barcelona, no mucha, pero que sabe hacer muchas cosas, que es polivalente, que defiende, que podría darle otro perfil. A mí lo que más me preocupa de la selección es el cambio generacional en los puestos interiores, que da la sensación, y cuando hablas también con mucha gente fuera de, por ejemplo, aquí del País Vasco también, que hay gente grande, que llega al 1,90, pero no hay gente muy, muy alta. Y esto es preocupante. Aquí en Vitoria tenemos el caso de Iliman Diop, que es un jugador de 2,010, 2,011, que este verano ha venido un poquito más alto, que va a estar con la primera plantilla de caja laboral como quinto pívot, y hay que tenerle muy en cuenta, pero claro, es un jugador que tiene 18 años, que tiene que mejorar muchísimo a nivel físico, que no puede irse a un gran campeonato pesando 100 kilos, porque lo hemos visto, ¿no? Lo que sufre, por ejemplo, jugadores como Xavi Rey. Entonces, para mí es lo que más me preocupa, pero yo creo que el resto de posiciones sí que van a salir jugadores interesantes. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos, ¿no? Que no puede llegar un jugador que compita, con todos mis respetos, en un Cajasol, en una Peña, en un equipo que no compita al máximo nivel de Euroliga, porque lo hemos visto en Pablo Aguilar, y fíjate que es un jugador inteligente y se ha adaptado más o menos rápido, que esos primeros partidos te chocan mucho a nivel competitivo, porque no estás acostumbrado. De hecho, al propio Fernando Sanemeterio en su primera convocatoria le costó mucho entrar y era el MVP de la Liga ACB. Es decir, que es muy difícil estar en un equipo como este, con la selección, y yo supongo que con el paso de los años también, cuando otros jugadores se vayan marchando, cuando jugadores como Rudy tengan un rol más de líder, de veteranos o de Marc Gasol, esos jugadores tendrán que ir haciendo y allanando el camino para que estos hombres vayan apareciendo. Pero sí que hay dudas, yo tengo ciertamente dudas cuando hablas con gente también que te controla de temas de cantera, como Carlos, de lo que puede ocurrir, sobre todo con esa gente grande. Dicen que no hay, que no existe, y eso no se puede inventar, La altura es imprescindible, y España siempre ha tenido jugadores, bueno, no muy grandes, pero siempre ha tenido jugadores más o menos altos, por lo menos 3 o 4, de calidad. Carlos, ¿no hay altura? Hay altura más de lo que a lo mejor la gente puede llegar a pensar, pero sí que es verdad que a lo mejor falta talento, o falta que se apueste por ellos, o falta paciencia para desarrollarse a esos jugadores. Hombre, el pivot siempre cuesta más que madure, ¿no?
No, por supuesto, por Como supuesto. jugador, me refiero. Por supuesto, a ver, vamos a ver. Es verdad que a lo mejor no tenemos tantos centímetros como otros países, sobre todo países balcánicos, bálticos, etcétera. Pero, bueno, a ver, jugadores a veces de vez en cuando salen. Te voy a decirte varios nombres de jugadores a lo mejor que rondan o están cerca de los 2.10. Y claro, cuando hablas de 2.10, ya te suenan a jugadores altos, pero claro, si lo comparas con plantillas de equipos ya que a nivel europeo, quizás a lo mejor ya no está ya no son tan altos, quizás. Es que lo de la altura, que sean jugadores altos o no, ya es bastante relativa, porque ya antes 2.04 eran jugadores bastante altos y ahora 2.04 se te queda hasta pequeño, incluso para la posición de Dallas Pivot. Entonces, es bastante relativo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, jugadores jóvenes sufren mucho, ¿no? Lo que es el paso de junior a senior, porque a lo mejor en junior han tenido... pues a nivel físico compiten mejor que otros jugadores, pero luego a nivel senior no pueden competir jugadores que directamente, pues a lo mejor tienen 30 años, ¿no? Se dice mucho de jugadores jóvenes que doblan minutos con equipos de Liga EVA, Liga Plata, etcétera, y ese paso a ligas profesionales o la Liga Amateur, que es la Liga EVA, pues sufren bastante. ¿Hay jugadores? Hay algunos, pero tampoco están garantizadas de que vayan a llegar a la selección española. Ojalá, esperemos que jugadores como Bill Hernán Gómez pueda llegar, ¿no? Es un jugador que desde los últimos años se habla mucho de él porque tiene un talento especial, tiene una materia prima que otros jugadores no tienen. Pero incluso un jugador como Bill Hernán Gómez no tiene garantizada 100% su participación en la ACB. Otros jugadores como, por ejemplo... Ilimane Diop, pues tampoco lo tiene garantizado, a pesar de que tiene unas características físicas muy importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo va pasando, ¿no? Esta temporada para Ilimane va a ser muy importante, esta temporada para Billy va a ser muy importante y otros jugadores se irán sumando al carro si se apuesta con ellos y se les da esas oportunidades. Bueno, veremos esta temporada que se presenta pues bastante interesante para un montón de jugadores jóvenes, la apuesta de estudiantes también, con Fran Guerra, Rabaseda va a tener minutos, a ver qué pasa con Abrines, etcétera, etcétera, etcétera. Eugenio, déjame hacer un último repaso ya. Sí, vamos a terminar Twitter. con el Twitter. Antes de terminar con el repaso del Twitter que nos va a hacer Santi, que no se me olvide, al hilo voy a recoger una cosa que ha dicho Sergio, para apuntar para un próximo debate la dificultad de jugadores de competir a gran nivel que no hayan competido en Euroliga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir, pregunto, que para ir a la selección, que a la selección solo van a poder ir jugadores de 4 equipos. No, yo no quiero decir eso, ¿eh? No, no lo digo por ti, lo digo porque al final solo son 4 equipos los que pueden ir a Euroliga. Son los equipos. Bueno, es un debate que... Sí, no, al final son los equipos que te dan ese nivel competitivo. Es así, ¿no? Y Baskonia, por ejemplo, ahora que tiene una situación económica complicada, aquí en Vitoria, pues te van a tener que apostar. Y por eso hay muchos jugadores de formación, chavales que no son muchos españoles, pero Carlos Martínez sí que es el caso de él, que lo tengo yo, por ejemplo, en mi equipo de Liga EVA. Dani Bordiñón, que está con la primera plantilla, Reinas Malmanis, jugadores de este perfil, que van a tener que aparecer. Como todo en la vida, cuando no hay dinero, hay que tirar para abajo, hacer una buena gestión, y ahí es donde esos equipos tienen que pescar 3 o 4 jugadores interesantes e intentar acertar de ahí. Es que si no el salto, ahora mismo con la situación económica Real Madrid y Barcelona tan por encima, es ciertamente complicado, sobre todo con lo que se exige con tantos jugadores buenos en la NBA. Si no lo decía tanto por lo que comentabas, sino por eso que está grabado a fuego, ¿no? Al final solo van 4 equipos a Euroliga y entonces, claro, un jugador de Cajasol, como tú decías, de estudiantes, de Gran Canaria, diría, bueno, sí, muy bien, pero es que a mí no me dejan competir a ese nivel. O sea, no es que yo no quiera, es que nunca voy a poder. Pero bueno, ya esto será un debate que abrimos otro día de cuando empiece la Euroliga, Santi, podemos hacer uno sobre la Euroliga, ¿no? Pues vamos a cerrar con lo que tú dices, Santi, a ver qué nos comentan nuestros tuiteros que han estado siguiendo el debate y terminamos porque mañana es día de trabajo y estos señores tienen que acostarse. Muy bien. A ver. Bueno, pues tenemos que ir un poco atrás porque, claro, habéis empezado a hablar y habían cosas, la gente iba sacando temas o iba respondiendo a vuestras preguntas, a vuestros temas, ¿no? Un poco, cuando hablábamos de decepciones o contras que hemos encontrado en el Eurobasket, Marco Zeoli nos hacía mención a la dureza de los aros, ¿no?
por lo menos en la lista de colaboradores de Solo Básquet, es algo que se ha comentado muchísimo, que siempre los campeonatos de FIBA siempre son muy duros porque parecen ser nuevos siempre, y entonces, bueno, preguntaba que ¿cuántas veces la bola ha tocado la parte superior del tablero? Eso lo decía Marco Ceboli. Luego José Luis Bueno, que es Buenopin en Twitter, bueno, nos aplaudía un poco por el formato, ¿no? Decía, muy interesante el debate Solo Básquet, una muestra de que se pueden hacer formatos novedosos utilizando nuevas herramientas de comunicación. Bueno, pues esa era un poco la idea nuestra, ¿no? Y ver si podíamos hacer este tipo de formato y aprovechar las herramientas que van apareciendo, ¿no? Javi Fiorentino, nuestro querido pirata del blog Pirata, nos dice que otra cosa que le ha decepcionado es el cambiante criterio arbitral respecto a los contactos dentro de la zona. Sí, es que ha llamado mucho la atención eso. Tiene razón Javi, porque es que dentro se ha dado una cera que yo alucinaba. Sí, además él hace hincapié en que parece, para él por lo menos, que en algunos momentos se miraba de una forma y en otros momentos del partido o contra otros equipos pues se miraba de otra, ¿no? Rafa Baez, que es R. Baez Ruiz en Twitter, dice que él cree que a partir del 2017 pasa a ser cada 4 años el europeo. Y para él lo mejor del Eurobasket ha sido Gentile y Luigi Datome. A mí Gentile me encanta. Gentile es de estos jugadores que de repente retomas produce placer físico verle jugar. Bueno, cada uno tiene sus apetencias, ¿no? Es verdad. No lo lleves por donde lo es, por donde no es, pero es que es verdad. Es que Info baloncesto, vamos a seguir, Eugenio, vamos a seguir. Dale. Info baloncesto, bueno, hacía un poco hincapié en lo del Eurobasket cada 4 años. Él preguntaba que cuándo sería cada 4 años, ¿no? Que no había tantas bajas importantes y que sería un torneo con mucho más nivel. David Velasco, que es de Velascor, nos decía que Claver nos ha tapado la boca a más de uno. Junto a los Gasoles e Ibaka serán los interiores en el Mundial. Y, o sea que ya Claver ya es 4, seguro. Ya lo de Claver el 3, nada. Él ya lo ha puesto de 4. Ya digo, lo que haga Orenga o el que venga, ya eso será otra cosa, ¿no? Y bueno, y por último, Marco Ceboli, que ha sido fiel y nos ha seguido toda la retransmisión, pregunta que para cuándo, y supongo que un poco por el tema que comentabas de los equipos de Euroliga y tal, que para cuándo un salary cap también en la Liga CB. O sea, para cuándo podríamos limitar también los salarios de los equipos, los presupuestos, para que hubiera más igualdad, ¿no? Lo del salary cap es para insertar ahora el vídeo de YouTube de mi unicornio azul se me perdió, ¿no? Eso va a ser imposible. Vamos, el salary cap no va. Vamos, pienso yo que en la vida va a ser. Bueno, pues Carlos, muchas gracias, porque estas horas son las que son. Has tenido un día duro, como supongo, ¿no? Y agradecerte el haber estado aquí con nosotros. Y nada, te emplazamos para nuevas ediciones, si te apetece. Sí, no, claro. Muchas gracias por todo, chicos, y pasad un buen día. Igualmente. Sergio, un abrazo, muchísimas gracias. Lo mismo digo, gracias por el esfuerzo y por estar aquí. Y te emplazamos para próximos debates. A vosotros ha sido un placer, la verdad que se pasa muy bien charlando, se me ha pasado corto, he mirado ahora a las 11:10 y digo, bueno, ya tenemos tiempo ahora para hacer un poquito más de cosas, esto de trasnochar, pero bueno, se nos va a hacer un poquito raro sin ver Eurobasket, así que hasta la próxima y por aquí estaremos para charlar de baloncesto. Venga, gracias. Pues nada, Carlos, hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido nuestra primera incursión en el mundo de los Hangouts. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Gracias a todos los que habéis participado. Pediros disculpas si ha habido algún problema técnico, pero bueno, ya nos iremos haciendo con la herramienta a medida que avancemos. Y pues os emplazamos a la próxima edición de estos debates de Hangouts, que habrá muchos más. Aprovechad para mandar a Solo Básquet vuestras peticiones sobre debates, temas o comentarios que podamos incluir en este formato. Y muchísimas gracias. Carlos, gracias a ti también por recopilar toda la información. Nada. Era a mí, ¿no? Digo, Santi, perdona. Santi. Perdona, Carlos, era Santi. Me lo imaginaba, pero bueno.
Ya, es que- Gracias a vosotros. La intención era buscar un formato novedoso y diferente en el que pudiéramos interactuar con los usuarios y estar a gusto, y creo que se lo hemos conseguido. Es normal, la primera vez ha habido algún fallillo y bueno, trabajaremos para solucionarlo. Lo que tú dices, ¿no? Esperamos o sea, los temas que quiera la gente que tratemos y en breve nos pondremos otra vez con ello. Pues nada, muy buenas noches y que descanséis. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.